y disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser, la Biblia dice que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y así como está el cuerpo, aquí también está el espíritu, su mente, sus pensamientos aquí. Quiero hablar un poquito hoy acerca de el avivamiento. Solo déjeme poner la grabación. Un momento. Vaya buscando en su Biblia Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. Que estaba muerto y fuimos revividos, empezamos a vivir. Jesús dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo, fuimos avivados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, hablamos de estar vivo espiritualmente, estar vivo, estar encendido en el Espíritu. Por el poder del Espíritu Santo recibimos vida. Por el poder del Espíritu Santo tenemos denuedo. Por el poder del Espíritu Santo predicamos a Cristo. Por el poder del Espíritu Santo testificamos. Por el poder de Dios hacemos todo lo que hacemos, porque estamos vivos espiritualmente. Usted mira a la gente en el mundo, no hace nada para Dios porque está muerta espiritualmente. Pero la iglesia está viva, dice la Biblia. La iglesia está viva, la iglesia tiene que estar avivada. Entonces, quiero llevarlo al libro de los Hechos. Y siempre les he dicho que el libro de los Hechos es uno de mis favoritos porque podemos ver el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Por qué no miramos eso ahora? Vea conmigo la palabra, Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O esa palabra, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y mira el versículo 4. Y nosotros, dijo el apóstol Pedro, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el secreto del avivamiento en la iglesia del principio. Dice que ellos pusieron por encima de todas las demás cosas la oración y la palabra. Aquí yo no vengo a hablar cosas nuevas, yo vengo a hablar un fundamento que está en la palabra. A veces la gente se quiebra la cabeza para ver qué nuevo trae, qué nueva revelación. La palabra está aquí. Esto no es un misterio. La oración y la palabra fueron los fundamentos que el Espíritu Santo utilizó en la primera iglesia y la iglesia estaba llena de poder. La Biblia dice que Felipe solamente estaba predicando y los demonios estaban saliendo de la gente dando gritos, pero que eran hombres de oración, eran hombres que no habían pospuesto su tiempo de oración por cualquier otra cosa. Estos hombres de Dios estaban comprometidos con Dios y ellos no andaban pensando que si tenían tiempo o no tenían tiempo para orar. La Biblia dice que el apóstol Pablo iba a orar y aunque los demonios iban detrás de él persiguiendo, él no se detenía para la oración. Entonces, entienda, mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. No es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios. O esa palabra es injusto, dice, que nosotros no atendamos la palabra de Dios. Es injusto que la gente le dedique más tiempo a cualquier cosa que a la palabra de Dios. Es injusto que la gente haga todo lo que tiene que hacer y la oración es lo último en la lista de quehaceres. Es injusto. Hay una cosa que a mí me espanta un poco. La Biblia dice que los injustos no heredan el reino de los cielos. Mire qué tremendo eso. Pero mire eso, dice el apóstol Pedro, no es justo, dice, que dejemos el ministerio de la palabra y de la oración. No es justo. Entonces, no podemos nosotros esperar un avivamiento en la iglesia si la iglesia no está orando, si la iglesia no está teniendo su tiempo con el Señor. Y cuando hablamos de oración, no hablamos de una oración religiosa, porque la oración de los santos hombres de Dios era otro nivel. Los hombres se encerraban a buscar a Dios por tiempos.
Fíjese qué tremendo que la Biblia dice que el profeta Daniel, por ejemplo, ayunó por un lapso de 21 días. Usted entiende el compromiso. Escribió un libro que se llama La ciencia de la oración. Ese hombre dice que era tan profundo en la oración que él pasaba días enteros y no se daba cuenta que estaba encerrado. Dice que él decía, Señor, dice, él se arrodillaba en su cuarto. Usted puede leer ese libro. Si no lo puede leer, lo puede escuchar en audio, está en YouTube. Dice que se arrodillaba en su cuarto de oración y entonces él empezaba a entrar, dice, a la presencia con una reverencia. Y él decía, Señor, yo quiero estar aquí, le dice, pero yo ya tengo que volver allá abajo a la tierra, porque tengo que predicar, le decía, tenemos una campaña. Usted sabe cómo hablaba él, ¿va? Señor, tenemos una campaña, yo tengo que volver allá a la tierra a predicar, le decía. Y él estaba en su cuarto, ¿entiende? Así miraban la oración esos grandes hombres de Dios. Por eso es que usted ve el fruto de los siervos de Dios, pero son personas que son fuertes en la oración. Si usted se pone a investigar el ministerio de los grandes hombres de Dios que han existido, ninguno de esos hombres va a decir que tomó la oración a la ligera. Todos esos grandes hombres y mujeres, porque también hay mujeres de fuego, todas esas personas que fueron grandes, todos los personajes que han dado tiempo con Dios, no podía tener ese valor, no podía tener ese denuedo, como dice el Nuevo Testamento. Miren los apóstoles, estaban encerrados en una casa, dice, por miedo de los judíos, porque acababan de crucificar a Cristo. Pero después que el Espíritu Santo les bautiza, entonces dice que Pedro se paró a predicar y los acusó de asesinos. Se convirtieron 3,000 personas ese día y 5,000 más adelante. ¿Entiende? Pero eran personas que tenían el compromiso serio con la oración. Y no una oración como le digo, va. No estoy haciendo sentir mal a nadie, estoy enseñando. ¿Entiende? No se ponga serio. La oración es profunda, hermano. La oración es lo que le da el valor a usted. Imagínense el profeta Micaías, dice que estaban profetizando todos a favor del rey Acab. 400 profetas estaban diciéndole, ve a la guerra porque te va a ir bien. Y dijo el otro rey, Josafat era, ¿verdad, pastor? Dijo Josafat, no hay algún hombre aquí que hable por Jehová, dijo. No hay un profeta de Dios aquí, dijo. Mire que el que tiene discernimiento, la persona que es de Dios, discierne si algo es de Dios o no es de Dios. Porque este rey Josafat dijo, estos hombres no son de Dios, de ellos. Hay que tener una confianza grande, va, pastor. No es así nomás que usted se va a empezar a reír de un falso profeta. Y eran un montón. Usted se imagina a Elías contra ese montón de gente. Usted se pregunta si un hombre que no ha orado o que no ha estado con Dios va a tener esa valentía. Yo le aseguro. Si a la gente le tiembla la voz solamente para decirle a la gente, Cristo te ama, porque la gente no ora. Ese es el problema. La gente dice, no hay avivamiento en la iglesia. Usted es el que no está avivado. Discúlpeme. Porque la gente dice, voy a tal lugar, está muerto ahí. Voy a tal lugar, está muerto allá. ¿Entiende? El avivamiento lo lleva por dentro. La Biblia dice que todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Si usted se aviva, la iglesia está avivada. ¿Entiende? Si alguien viene muerto y lo mira saltando, usted adorando a Dios, cantando al Señor, se aviva. No, hombre, dice, aquí están vivos. Acuérdese lo que acabo de decir. Avivamiento es estar vivo espiritualmente. Si usted no se siente vivo espiritualmente, póngase a pensar. ¿Entiende? Mire lo que dice el Salmo 62:8. El Salmo 62:8 dice que todo el tiempo hay que orar. No solo en tiempos difíciles, porque yo le voy a decir una cosa. Claro que en tiempos difíciles hay que buscar a Dios, pero usted se puede evitar un susto. Usted se puede evitar un susto porque si usted vive en la presencia del Señor, si usted es una persona fuerte en la oración, si usted es una persona que tiene un gran compromiso con Dios, de cada día reunirse con Dios, usted es una persona que nada lo toma desprevenido, usted está fortalecido espiritualmente. El enemigo lo ve venir de kilómetros, usted dice, ese es el diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, y lo echa fuera. Ahora, mire que esta palabra dice 62:8 de los Salmos, esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. O esa palabra, derramen delante de él su corazón, dice. Por eso le estoy diciendo que orar no solamente es
estar ahí un ratito y cumplir con un compromiso. Porque a veces la gente ve la oración como una carga, dice, hay que orar, dice. Y para calmar la conciencia se arrodilla unos minutos. No, la Biblia dice, derrame ahí su corazón, suelte las cargas, suelte lo que anda cargando su corazón, la angustia, el temor, los problemas, las depresiones, las ansiedades, lo que a usted le preocupa, derrámelo, dice la palabra. Y cuando dice todo el tiempo, derramad vuestro corazón, dice, y esperad en Jehová. La Biblia dice en el Salmo siempre que, aquí está el 65, ahí mismo, mire, 65 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración. Me gusta siempre esa palabra, tú oyes la oración, dice. Pon esa palabra en su corazón. Si usted hace una oración al Señor, de verdad, conscientemente, dice que Dios oye la oración, pero derrama en su corazón, dice. Porque cuando usted está derramando su corazón ahí en su lugar secreto, está sacando cosas que le están haciendo mal, está sacando cosas que lo están enfermando espiritualmente, y cuando saca esas cosas, entonces está listo para ser lleno por el Espíritu Santo. Y eso lo puede hacer todos los días, porque la Biblia dice que no se puede poner vino nuevo en un odre viejo. Derrama tu corazón, dice la palabra ahí. Entonces, me va entendiendo lo que es estar avivado. Vea que le estoy tratando de enseñar que el avivamiento de la iglesia en el libro de los Hechos venía porque estos hombres eran guerreros de la oración. Eran hombres comprometidos con el Señor. No andaban contemplando que ahora juega el Barcelona, a esa hora no puedo orar. No andaba viendo que tengo que ver una serie. No le estoy diciendo que no mire nada, le estoy diciendo que ponga sus prioridades, que viva en la presencia del Señor. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay una batalla espiritual, y es espiritual. Usted tiene que entender que por mucho que parezca algo sencillo, llegar a la oración es algo espiritual, y hay lucha, hay batalla para llegar y encontrarse con el Señor. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 5, el versículo 6. Éxodo, capítulo 5. Mire, la Biblia dice que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento han sido escritas para nuestro ejemplo. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y entre muchas cosas que ella hace, dice que sirve para enseñar. Entonces, cuando usted agarre la Biblia y empieza a leer el Antiguo Testamento o cualquier página de la Biblia, usted dígase, ¿qué trata la palabra de enseñarme aquí? Aquí hay una enseñanza. Fíjense esto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios ya había dado la bendición para que ellos salieran de ahí, y levantó a Moisés y a Aarón para que fuesen y hablaran a Faraón y que le dijeran, deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés y Aarón fueron y dijeron a él las palabras que Dios había mandado, y ellos estaban diciéndole a Faraón. Recuerde, Faraón simboliza al enemigo. Faraón representa al que tiene esclavizado al mundo. Entonces, versículo 6, miremos el 4 pues. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved vosotros a vuestras tareas, dice. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas. Mire eso, versículo 6, y mandó Faraón aquel mismo día, a los cuadrilleros del pueblo que tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, dice, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Miren las estrategias diabólicas, las estrategias del diablo, porque dijo el faraón ahí, esto dice, como están ociosos, dice, andan pensando que van a ir a buscar a Dios, andan pensando en Dios porque tienen la mente desocupada. Ahí hay una enseñanza que usted tiene que agarrar, cuide su mente, no deje que su mente esté ocupada por cualquier cosa. La Biblia dice, fíjense que el rey David decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón.
O sea que el rey David cuidaba su mente, cuidaba sus pensamientos. No dejaba que otras cosas ocuparan su mente. Porque usted puede estar en su trabajo y puede andar orando. Usted puede ir en el camino y va orando. Viene llegando a la casa y va orando. ¿Entiende? Mire, dijo él que les iba a poner más trabajo, les iba a exigir la misma cantidad de ladrillos, pero no les iba a dar el material. ¿A qué le suena eso? La Biblia dice que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Por eso es que todo el sistema de este mundo está diseñado para mantenerlo a usted ocupado y apartado de Dios. Todo el sistema de este mundo está diseñado así para que usted tenga muchas ocupaciones. Miren lo que hizo Faraón ahí. Dice que les puso más trabajo y tenían que entregar la misma tarea. ¿A qué le suena eso? A mí me parece que es como cuando a usted no le aumentan el sueldo y la canasta básica sube. Entonces dice usted, tengo que trabajar más. ¿Entiende? Pero es por la influencia de este mundo. Mire, esas son las cosas que, y ahorita no estamos hablando sobre ese tema, pero por ejemplo, ese es el tipo de cosas de donde Dios quiere sacar a su pueblo cuando habla de los diezmos y las ofrendas, por ejemplo. Y no voy a entrar en eso, solo se lo digo de paso y se lo digo gratis, porque Dios quiere sacar a la gente de ese sistema opresivo, porque así funciona el mundo, ¿o no es así? Si usted mira años atrás, mire, yo no tengo nada en contra de que las mujeres trabajen, gloria a Dios, va. Claudia trabaja y me ayuda. Pero sabe una cosa, que antes era bien difícil que las mujeres salieran a trabajar. Y ahora no es que salen solamente porque quieren tener la misma igualdad del hombre, sino que también al hombre no le ajusta. ¿Entiende? Ese es el sistema del mundo. Ahora los mismos hombres dicen, mamita, póngase a trabajar porque yo no aguanto, ¿ya? ¿Entiende? Ese es el sistema del mundo. Así trabaja el enemigo. Ocupa a la gente, dice. Le pongo más que hacer para que no busquen a Dios. Por eso que cuando usted va a orar, usted se arrodilla y se le llena la mente de un montón de cosas. Dejé los frijoles en la estufa, dice doña Reina. Yo molesto a doña Reina porque ella es de mi célula, ella no se enoja. Entonces, la gente se arrodilla. Le estoy diciendo todo esto para que entienda que la oración es algo espiritual. Por eso hay tanta oposición. Usted dice, mañana voy a ayunar y lo primero que siente en la mañana es deseo del pan. Cuando otras veces ni le pone atención. O sea, el día que usted quiere ayunar, todo el mundo le ofrece comida. Porque hay una batalla ahí para que usted no llegue a encontrarse con Dios. Dijo este hombre, Faraón, esta gente está desocupada, le voy a poner más trabajo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No deje que su mente se ocupe con cualquier cosa. Siempre tenga la palabra de Dios en mente. Y cuando usted tiene la palabra de Dios en su mente, usted sabe cómo orar. Aquí yo le voy a decir otra cosa. ¿Sabe por qué a la gente le cuesta orar? Porque no lee la palabra. El que lee la palabra sabe cómo orar, sabe cómo pedir, sabe por qué pedir. La Biblia dice que el profeta Daniel estaba allá en Babilonia y empezó a estudiar el libro de Jeremías y se dio cuenta que ya estaba por terminar la cautividad que Dios había hecho por medio del profeta y empezó a orar. Esa es la diferencia entre una persona que conoce la palabra y otro que no conoce la palabra. Otra vez un hombre preguntó, ¿qué es más importante? Dijo él, ¿leer la palabra o orar? Y el otro le contestó con una pregunta, ¿qué es más importante? Dice, ¿inhalar o exhalarles? ¿Qué es más importante para usted? Ambas cosas, ¿no? Así es la oración y la palabra. ¿Entiende? Cuando usted inhala, toma la palabra de Dios. Y cuando saca, habla la palabra de Dios. Porque está lleno, está rebosando. Entonces, cuide su mente. Quiere estar avivado, cuide su mente. Ponga siempre en sus pensamientos la palabra de Dios. Claudia me dice a veces, apague eso que usted está roncando. Pero es que a mí me gusta dormirme escuchando una enseñanza o una predicación. Porque a veces yo estoy dormido y estoy soñando. Yo escucho bastante a un señor que se llama Derek Prince, que es un gran maestro de la palabra. Y a veces estoy soñando que yo estoy sentado así enfrente de él y que él me está enseñando. Y le digo a Claudia en la mañana, soñé con el viejito de Derek Prince, me estaba enseñando algo. Pero es que la enseñanza me ha quedado puesta en el oído. Y como Claudia se despierta cada rato, ya apáguelo, porque usted está roncando ya. Me hace así, apáguelo ya, que ya está dormido. Y entonces, ahí déjemelo, le digo. Yo lo dejo programado para que se apague solo.
porque a mí me gusta así. Entonces, ¿qué le digo yo? Cuide su mente. Usted tiene que tener cuidado con lo que entra a sus pensamientos. Dice Pablo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Depende de lo que usted escucha, lo que usted se deja meter a la cabeza, lo va a arruinar si usted se deja meter cualquier cosa a la cabeza. Mejor guárdese la palabra de Dios. Entonces, cuide su mente. Ahora, mire otro ejemplo. Nunca se puede estar tan ocupado para no orar. La gente dice a veces, ¿por qué usted no ora? Es que no tengo tiempo, dice. Es que tengo que trabajar, es que tengo tantos hijos, dice. Es que, y la lista puede seguir, yo no voy a seguir contando porque las excusas son demasiadas. Pero siempre la gente dice, no he podido orar. Dice el pastor David Wilkerson que un hombre viajó desde Europa a Nueva York, donde él tiene su iglesia en Times Square, y le dijo, pastor, le dice, yo vengo aquí para que usted me ponga las manos, le dice, porque yo miro que aquí en esta iglesia suya haya un gran avivamiento, le dice. Y entonces el pastor le dijo, usted cómprese un boleto de avión y vuélvase para su casa, métase a su cuarto, que ahí va a encontrar el avivamiento, le dice. Usted no ande con unción prestada, le dice, busque lo suyo. Entonces, ¿qué le dice eso? El avivamiento está en usted, pero tiene que buscarlo. Tiene que buscarlo. Yo puedo buscar, pero usted tiene que buscar. Entonces, no hay demasiadas ocupaciones como para no acercarse a Dios. La Biblia dice que Moisés era un hombre muy ocupado. Mírenlo ahí. Éxodo 19:20. Míralo ahí. Le dije Éxodo 19, ¿verdad? Déjeme buscar aquí. Tengo un relajo acá. Perdón, 18:13. Mire 18:13 dice, ya el pueblo de Israel había salido de la cautividad. Moisés estaba guiándoles por el desierto. Y eso le trajo muchas ocupaciones a Moisés. Se cree que por lo menos 3 millones de personas ya para ese entonces venían ahí con Moisés. Entonces él era un hombre muy ocupado. Nadie puede decir que era más ocupado que Moisés. Mira lo que dice esta palabra, el 18:13. Aconteció, dice, que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Se imagina el ajetreo de la vida de ese hombre? Desde la mañana empezaba, dice, a escuchar. Y mire, a veces es cansado de escuchar a la gente. Porque toda la carga que la gente anda se la transmite por los oídos, lo que acabo de decirle, lo que a usted le entra. Ahora, si usted no está lleno de Dios, si no está lleno de la palabra, usted no tiene con qué responderle a la gente. ¿Con qué le responde a la gente si se le acerca el inconverso de su familia y le dice, fíjate que estoy en depresión, ¿qué me aconseja? No sé, le dice. No sé, le dice. Entonces, Santiago dice, si alguno está afligido, dice, haga oración, va. Así dice, va. Si alguno está afligido, haga oración. Dice. Si está alegre, cante alabanza. Entonces, Moisés tenía un trabajo duro. Si no, usted puede preguntarle a algún psiquiatra, a algún psicólogo que trabajan escuchando a las personas todo el día. Eso es cansado. Entonces, este hombre de Dios tenía una vida ocupada. Aún así, Dios lo invitó a subir al monte, dice. Ya el pastor le enseñó la semana pasada que subir al monte es estar, dice, en la presencia de Dios. Porque no podía Moisés dar nada al pueblo si Dios no le había dado primero. Entonces, nadie puede decir que estaba más ocupado que Moisés. El mismo profeta Daniel era un hombre muy ocupado. La Biblia dice que lo habían puesto por encima de unos gobernantes y él era todavía por encima de ellos y pasaba atendiendo los asuntos que le traían. Pasaba atendiendo los asuntos y con todo y eso dice la escritura que él oraba 3 veces al día. Oye esa palabra. El profeta Daniel había desarrollado una fortaleza en la oración. Y sabe usted que el profeta Daniel estuvo en una situación donde la oración le salvó la vida. Porque Nabucodonosor dijo, el que no me interprete este sueño, lo despacho. Dijo. Entonces dijo Daniel, yo voy a ir a orar, dice, y ya te lo voy a decirle. Entonces, cuando usted ha vivido, mire, esas son experiencias que usted vive en la oración. Cuando usted está en una situación apremiante, que es de vida o muerte, porque hay situaciones de vida o muerte. La Biblia dice que hay un día malo y usted tiene que prepararse para ese día. Si no le ha llegado, le puede llegar.
Si uno no ha desarrollado una confianza especial en Dios y no ha desarrollado una comunión con el Espíritu Santo en la oración, le va a faltar valor. Y entonces dice que Daniel logró interpretar el sueño, pero en ese tiempo Daniel era joven. Si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel estuvo en varios reinos. Estuvo con el rey Nabucodonosor por muchos años. Luego estuvo con su hijo Belsasar, que fue el que profanó los utensilios del santuario de Dios. Y entonces después estuvo bajo el gobierno del persa. Y para ese tiempo Daniel tenía aproximadamente 80 años. No puede decir una persona mayor, no quiero decir viejito, pero ya dije, va. No puede decir un viejito, no puedo orar, porque Daniel tenía, eso no es orar, orar es una cosa, y estar ocupado en las cosas de la iglesia es otra cosa. Se no puede servir más bien si no ora. El mismo pastor Wilkerson dice que como él andaba por varios lugares, pastor, visitando las iglesias, dice que una hermana, esposa de un pastor, le dijo, pastor, necesitamos hablar con usted, mi esposo y yo, le dice. Tenemos un grave problema, le dijo. Y dice que él de inmediato dijo, hay adulterio aquí, dijo él así. Y entonces dice que la mujer le dijo al pastor, ¿le decís tú o le digo yo? Le dice. Y entonces dice que aquel hombre le dijo, así agachando la cabeza, pastor, es que tengo como un año de no orar, le dice. ¿Qué estás haciendo entonces? No, es que he estado muy ocupado, dice, en congresos, he estado ocupado atendiendo a la gente, atendiendo las cosas del ministerio, dice, no me queda tiempo para orar. Entonces no sigas trabajando mejor, le dice, porque no estás haciendo nada. Entonces, esos grandes hombres de Dios, la oración la han puesto arriba, no lo han dejado por último. Luego que la gente dice, si me queda tiempo voy a orar, si me queda tiempo voy a leer la Biblia. Usted no puede pasar un día sin leer la palabra. Todos los días el Señor le quiere dar una palabra que lo avive, que lo anime. Entonces no se vale esa excusa. Voy a ver qué hora es porque después me regañan. Entonces, estos grandes hombres de Dios, dice que, o sea, yo cuando voy a la palabra y empiezo a leer el Antiguo Testamento y miro todas las cosas que estos hombres hicieron, cualquiera puede decir, estos hombres eran diferentes. Estos hombres eran una raza especial que Dios creó. Es tremendo porque hay una cosa que a usted le debe asombrar, así como a mí. Ellos en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos. No tenían los dones del Espíritu Santo. Ni siquiera tenían un libro armado como este que tenemos nosotros hoy. No tenían una Biblia así como nosotros tenemos hoy. Y esos grandes hombres de Dios hicieron cosas que a cualquiera lo hace ver pequeño. Miremos el ejemplo de Esdras, porque Esdras guió a un avivamiento al pueblo de Israel cuando ellos venían llegando de la cautividad en Babilonia. Vaya ahí al libro de Esdras, Esdras capítulo 7, versículo 28. Usted podría decir, estos hombres de Dios eran especiales. Mire, Esdras 7:28. Déjeme llegar aquí. 7:28 dice. O lea el 27 si quiere. Para hacerle un poquito de contexto, los judíos venían saliendo de Babilonia, donde habían estado cautivados. Y mire qué tremendo, porque a mí me conmovía ayer que estaba leyendo este pasaje. Yo estaba leyendo el capítulo 3. Dice que organizaron a los albañiles para que tiraran el cimiento del templo porque lo iban a volver a reedificar. Y dice que los hombres más ancianos, los que habían visto el templo, dice que empezaron a llorar y daban grandes gritos que se escuchaban hasta de lejos y se confundían los gritos, dice, junto con la alegría y las risas, porque estaban viendo cómo se estaba levantando la obra de Dios otra vez. Y ellos se conmovieron en su espíritu y estaban tan alegres. Y entonces, pero había todavía un problema. La Biblia dice que ellos se habían mezclado con mujeres de otros pueblos
Y Esdras, como era un hombre estudiante de la ley, sabía que eso estaba prohibido. Y este hombre de Dios dice que cuando miró que la gente se había mezclado con mujeres que no debía meterse, dice que ese hombre rompió sus ropas, se arrancó el pelo de la cabeza y aún los pelos de la barba. Usted se puede imaginar el dolor que ese hombre podía sentir para hacer esa cosa. A mí me impresiona cómo esos hombres de Dios tomaban en serio a Dios. No andaban jugando a ser creyentes, no andaban jugando a ver si de verdad Dios existía, porque algunos cristianos todavía se preguntan si Dios existe. Y yo dudaría de si son cristianos más bien. Porque estos hombres, ¿qué le digo? Estos hombres sentían el dolor por la obra de Dios. Y la iglesia ahora mismo no está sintiéndose así. A la iglesia le da igual que la obra de Dios sea pisoteada. A la iglesia le da igual ahora que si oramos, que si no oramos, que si vamos al culto, que si no vamos, que si adoramos, que si no cantamos, que si ayunamos o no. Pero estos hombres dice que estaban comprometidos y me impresionó tanto ver cómo ese hombre dice rompió sus ropas, se arrancó el pelo de su cabeza y me empezó a arrancarse el pelo de la barba, dice, conmovido porque entendió que la iglesia, que el pueblo había pecado, dice, y él entonces sintió en su corazón el llamar a la gente al arrepentimiento. Y eso es lo que le falta a la iglesia. La iglesia no se ha metido la palabra de Dios en su corazón. Por eso no sienten el dolor de Dios. Al profeta Jeremías dice que sintió que Dios estaba llorando. Los teólogos llaman a Jeremías el profeta llorón, y eso es cierto de él, porque cuando usted lee el libro del profeta Jeremías se da cuenta cómo él lloraba por el pecado del pueblo y cuántas veces el Señor le daba un mensaje para que lo diera al pueblo, para que se arrepintieran, para que volvieran a Dios, y la gente no hacía caso, y una y otra y otra y otra y otra vez Dios daba una palabra, y al tal punto que Dios le decía a Jeremías, ya no ores por este pueblo. Y no solo una vez se lo dijo varias veces, Jeremías, ya no ores por este pueblo. Y en el capítulo 5 Dios le dice a Jeremías, ¿por qué no vas por las calles? Dice, a ver si encuentras una sola persona que sea justa, dice, para que yo le salve. Dios estaba diciendo, por lo menos uno que se levante, pero la iglesia no quiere ni eso. Mire, es bien difícil. Jesús dijo que hallará fe, dice, cuando Él vuelva, porque la gente se ha enfriado. Yo le pregunto a usted, ¿se siente avivado? Pero es que yo no escucho el amén, entonces estoy dudando. ¿Se siente avivado, hermano? No se siente avivado. Si no está avivado, salga avivado hoy. ¿Entiende? Entonces, este hombre de Dios dice que guió al pueblo de Israel al arrepentimiento, lo llevó, les recordó que eso era prohibido, y entonces dice que empezaron a despachar a las mujeres que no eran judías para que ellos volvieran a purificarse como pueblo. Y entonces dice el versículo 27, dice, 7:27 de Esdras, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y esa palabra, y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Usted puede decir, es que Esdras hizo todo eso porque dice ahí que fue fortalecido por la mano de Dios. Pero yo le quiero decir una cosa, no solo Esdras puede ser fortalecido por la mano de Dios, usted también puede ser fortalecido por la mano de Dios. Mire lo que dice más adelante, el 8:22, porque Esdras estaba sacando al pueblo de allá porque el rey Artajerjes le había dado la luz verde para que salieran y le ofreció, dice que le ofreció para que lo cuidaran en el camino. Pero mire lo que dice él, al ser un hombre comprometido con la palabra de Dios, un hombre comprometido con la obra de Dios y con la oración, era un hombre valiente. Y dice el versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, dice, antes de salir de allá de Babilonia. Ese viaje duró 4 meses y habían ladrones, asaltantes, personas violentas en el camino. Y dice él, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él, dice. Mira esa palabra, que cuando usted ayuna está afligiendo el alma. Pero voy a avanzar, dice,
para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, dice, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defiendan del enemigo en el camino, dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, oye esa palabra, cuando usted ha dicho, una vez que usted dijo, soy cristiano, usted ya no se puede echar para atrás. Yo le he dicho a la gente, si usted ha dicho ser cristiano, respalde eso, porque la gente lo va a buscar y le van a decir, venga, ore por mí. ¿Y usted qué va a decir? No puedo. Llamen al pastor. ¿Entiende? Deme una palabra que estoy deprimido. ¿Qué va a hacer? Yo también estoy deprimido, le va a decir. Vamos al psicólogo, pues juntos, le va a decir. ¿Entiende? Esdras había dicho que tenía un Dios poderoso. Ahora no podía echarse para atrás. Y mire lo que sigue diciendo él. Habíamos dicho al rey, hablando así, diciendo así, dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. O esa palabra, no solo sobre Esdras la mano de Dios es poderosa, dice. No solo sobre Esdras estaba la mano de Dios para fortalecerle. También a usted Dios le puede fortalecer para hacer la obra de Dios. Usted puede decir, porque la gente dice a veces, es que estos hombres eran escogidos por Dios, dice, ya están escogidos. No necesariamente. El que se dispone a servirle a Dios, el que se dispone a ser hombre y mujer de oración, el que se dispone a guardar la palabra en su corazón y ponerla por obra, es fortalecido por la mano del Señor. Yo una vez empecé a predicar y yo no sabía nada y no sé nada. Y me dijo el hermano David en la célula, predique la otra semana, me dice. Y yo tenía poco tiempo de estar convertido a Cristo. Y yo no sabía nada, y entonces, pero hay algo que el Señor me permitió, que siempre he dicho que sí. Tengo ese problema. Tengo el problema que siempre digo que sí. Entonces, está bueno, le dije. Y yo no dormí toda la semana pensando que iba a hablar si yo no sabía nada, pues. Y me pasó lo que dice el evangelista Billy Graham, dice que cuando él predicó por primera vez, estaba tan nervioso que predicó, dice que preparó 3 sermones y los predicó los 3 en 15 minutos. Y terminó rapidísimo. ¿Entiende? Pero todo aquel que se dispone a servirle al Señor va a ser fortalecido por la mano de Dios. Usted no tenga temor de servirle al Señor. Fíjese, y aquí se lo compruebo en el 7:10, siempre en Esdras. Esta palabra, Esdras 7:10 dice, ¿por qué Dios había fortalecido a Esdras? Bueno, si usted lee el 6, mire lo que dice el 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿Se acuerda que una vez le hablé de ser diligente con los asuntos del Señor? Este hombre es un ejemplo bueno de eso. Era un hombre diligente en la ley, es decir, no era perezoso. Era un hombre que estaba siempre dispuesto a buscar más de Dios. Usted, no importa si ha tenido experiencias en la oración, busque más, porque siempre hay más. La Biblia dice que el entendimiento del Señor, ¿quién lo alcanzará? Usted no se conforme. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, no se amolden a este ciclo, dice, renueven el espíritu de su mente. Deje de pensar como mundano y empiece a pensar como Dios. Cuando usted derrama su corazón en la oración y empieza a sacar todo eso, resentimientos, falta de perdón, depresiones, tristezas, temores, angustias, usted empieza a soltar eso en la oración y entonces usted empieza a ser lleno con el Espíritu Santo y su pensamiento ya no está puesto en que aquel me hizo y me la va a pagar, sino que como ahora está lleno del Espíritu Santo, usted cambió su manera de pensar, ha renovado el espíritu de su mente, cambió su manera de pensar, pero tiene que hacerlo. Entonces, mire lo que dice el 7:6, este Esdras subió de Babilonia, dice, era escriba diligente de la ley de Moisés. Ahí habían muchos escribas, porque escribas habían un montón. Eran los que se encargaban de pasar la Biblia de un libro a otro, transcribirla para que se preservara, para que no se perdiera el texto, lo pasaban de un lado a otro. Y habían muchos, pero de todos los que habían ahí, Esdras fue el que se dispuso, no solamente a estudiarla, no solamente a leerla, sino que luego dice que él se preocupó por hacer lo que ahí decía y enseñar al pueblo. Entonces, ¿qué le dice eso? Se dispuso a servir a Dios. Entonces, escriba diligente en la ley de Moisés, dice que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, y ahí está, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras.
Ahí está la palabra. La mano de Jehová estaba sobre él. Entonces, usted no dude. No diga usted, me da miedo dar el devocional. Me da miedo dar una enseñanza. Me da miedo predicarle a mis familiares. Si usted se dispone, si usted se convierte en una persona de oración, si usted se mete con el Señor, la mano de Jehová está para bien, dice, para todos los que le buscan. Dios no hace excepción de personas. Cualquiera que busque al Señor con un corazón sincero, cualquiera que se comprometa con la palabra, cualquiera que se compromete todos los días a buscar a Dios, todos los días a buscar la presencia del Señor antes que nada, esa persona va a ser fortalecida por la mano de Dios. Yo le doy testimonio de eso. Ahora, versículo 10, 7:10, porque Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, oye esa palabra, la mano del Señor dice que estaba sobre él porque él había dispuesto su corazón. Él había dispuesto su corazón. Yo le pregunto, ¿usted ha dispuesto su corazón o lo quiere disponer hoy? Porque yo estaba leyendo esta palabra y yo me avivé. Me desperté pues. ¿Entiende? ¿Cuál es la intención de la palabra? Que nosotros seamos avivados. Que nosotros también sigamos el ejemplo de estos grandes hombres de Dios que han habido y que hay todavía. Nadie puede decir no tengo tiempo entonces para orar. No tengo tiempo para leer la palabra. Ahora hay tantas facilidades que usted hasta la puede escuchar. Está en audio. Puede escuchar libros de hombres de Dios. A veces yo en la semana me escucho hasta 2 libros. Los ando trabajando y estoy escuchando con mis audífonos. Voy en la moto, voy escuchando. Llego a la casa, en lo que estoy ahí recostado, estoy escuchando. O sea, no hay excusa, pues. ¿Quiere ser fortalecido por la mano del Señor? ¿Quiere hacer algo para Dios? Porque yo le aseguro, la mies es mucha, dice el Señor Jesús, pero hay pocos obreros. Se necesitan obreros. Entonces, ¿está dispuesto? ¿Qué camino va a tomar usted? ¿Se quiere poner de pie para que oremos? Es temprano, ¿va? Estamos bien, ¿va? Vamos a parar ahí, vamos a orar, hermano. Yo quiero que usted ore conmigo. Dígale, Señor, yo quiero ser un hombre de oración, una mujer